Aquí estamos por Conclusión TV en una nueva emisión de nuestro programa Aquí estamos, en el mismo título que el programa tiene en la emisión de sábado en Radio Universidad, sábado de 7 a 9. Hoy vamos a entrevistar a dos profesionales que sobre un tema que generalmente todos antes de arrancar la mañana nos interrogamos. ¿Cómo será nuestro día? Desde el punto de vista del tiempo, si llueve, si hace frío, si hace mucho calor. Nos interesa para salir, pero no solo es de un interés personal, sino también es de un interés colectivo, porque las lluvias o las ausencias de ellas, o el viento, o depende del lugar del territorio al que nos referiramos, influye también en lo que tiene que ver con el agro, ese agro que luego después nutre a la propia industria también de los commodities o de las materias primas para desarrollar las actividades del país. Voy a saludar en primer lugar a la ingeniera agrónoma Verónica Anibalini, jefa de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Climatología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad, de la UNR, investigadora también de la facultad, subcoordinadora de la Estación Agrometeorológica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Verónica, bienvenida. Verónica, ¿estás? Sí, se me cortó, disculpen. Buenas tardes, Edgardo. Un gusto estar acá y, bueno, poder compartir lo que podamos y bueno, nada, colaborar en entender un poco más qué está pasando. Perfecto, lo saludo al ingeniero agrónomo Emiliano Josami, investigador auxiliar del Consejo de Investigaciones de la UNR, ayudante de primera de la Cátedra de Climatología Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, becario del CONICET, beca finalización del doctorado de la convocatoria de la cohorte debe ser de 2019, profesor adjunto de Climatología Agropecuaria, Universidad Nacional de Villa María. Esto es en la provincia de Córdoba. Emiliano, bienvenido. Hola, Edgardo, ¿cómo te va? Bueno, gracias a ambos, porque improvisamos esta semana un poco para hacer la nota, fuimos buscando algunos materiales que ustedes seguramente tendrán. Siempre nos interrogamos, la diferencia, incluso en radio, una compañera dedicada al tema de dar los informes meteorológicos, yo una vez dije, ¿por qué no nos anunciás sobre el clima? ¿Cómo está el clima? Y ella me dijo, no, clima no, tiempo. Y a ver si ustedes me sacan de esa dicotomía, ¿qué es? Tiempo y clima. Las dos valen, pero ¿cuál es la temporal y la atemporal? ¿Son cosas distintas? ¿Hablas vos, Vero? No, primero le quería felicitar porque empezó muy bien diciendo tiempo. Entonces, bueno, eso ya es ya puedo diferenciar qué es el tiempo, es algo que puede ver en el día. Y claramente hay una diferencia temporal y bueno, el clima es eso, algo en promedio que uno puede determinar a partir de como mínimo 10 años y entonces, bueno, es una condición esperable, pero no la que realmente pueda estar ocurriendo en un momento determinado en un lugar. Cuando hablamos del tiempo es digamos, lo inmediato, 24, 48, 72 horas. Exacto, el estado transitorio de las condiciones atmosféricas en un lugar determinado. Mientras que cuando hablamos del clima es el estado promedio de las variables meteorológicas a lo largo de un periodo, como decía Vero, de al menos de 10 años. ¿También podemos dividir clima por las estaciones o eso también es un error? Podemos decir se puede hacer un análisis, pero se puede abordar también de esa manera. Yo señalaba podemos hablar de este otoño o de este invierno como una cuestión del tiempo de este invierno en particular y hablar de la condición climática media del invierno. Evidentemente los inviernos son más fríos, menos temperaturas, determinadas condiciones de humedad como situación promedio, estamos refiriendo al clima del invierno. Si mencionamos que este invierno en particular fue más benigno, de temperaturas no tan frías, o por dar un ejemplo, ahí estamos hablando del tiempo, de cómo se aconteció el tiempo este invierno en particular. Sí, ya que abordaste el tema del invierno de este año 2022, no parece un invierno tan duro como otros años, o por lo menos no lo percibimos, y no sé
hacia adelante. Estamos en los primeros días de agosto, pero casi en pocos días más estaremos ya cerca de la primavera. Parece que el invierno fue benigno, utilizando una palabra que recién mencionaste. Sí, exactamente, tenemos, eso es un dato que es muy interesante de visualizarlo. El servicio meteorológico realmente hace un trabajo muy interesante, que uno puede abordarlo. Después te voy a pasar si les interesa alguno de los diagramas que hace el servicio, donde uno puede mirar siempre 365 días hacia atrás, o sea, el último año, abordar y ver cómo fue cada mes a mes, el valor de cada una de estas variables, la temperatura máxima, la temperatura mínima, lo mismo con las precipitaciones respecto a la serie histórica que el servicio utiliza, la serie de 1981, corregime Vero, de 1981-2010, si no me equivoco. 2010, exacto. Contrasta el dato actual con la serie histórica. Estoy ahora justamente viendo, y después lo podemos poner, lo que es la temperatura mínima media de estos últimos 3 meses, 4 meses. Esto tiene hasta actualizado de momento hasta junio. Faltaría julio y agosto, que son sobre todo julio, el mes más frío del año, y ver cómo aconteció. Lo vamos a tener seguramente procesado en algunos días. Ahora actualmente tienen hasta junio. Y lo que es abril, mayo y junio, las mínimas estuvieron relativamente bajas, lo que es marzo, abril, mayo y junio. Claro, temperaturas otoñales, salimos del verano, las temperaturas del otoño, pero no hay tanta diferencia entre lo que fue el otoño con sus temperaturas, las bajas, a esas me refiero, y las que tuvimos en estos días de invierno, algunos días de 2 grados, de 2 grados bajo cero, pero fueron muy pocos. No, para quien, como en mi caso, no reniega del invierno, todo lo contrario, no he podido disfrutar del invierno todavía. Bueno, no me estaría pasando. Pero no es tu caso. No, la verdad que por lo menos por lo que nosotros en la cátedra de climatología, junto con Emiliano y con los observadores y el coordinador que también de la estación, hacemos un boletín, y lo que veníamos viendo es que aparecieron muy temprano heladas, estamos hablando de Zavalla más específico, y por ahí como es una zona más rural, podríamos decir, en comparación con Rosario, se notan más los descensos, y bueno, vimos que arrancaban muy temprano las heladas y con valores realmente muy bajos, y bueno, que a comparación del año anterior, para tener de referencia, no se vio esos valores, ni tampoco una persistencia en el tiempo de heladas como vimos este año, que temprano. Sí, es verdad que fue más el otoño más frío a lo que vemos viviendo hasta ahora que lo que está haciendo, mejor dicho, el invierno. Pero bueno. Hecho este repaso, este relevamiento por el comportamiento del tiempo en este segmento del clima, ustedes desde la universidad, desde el trabajo que hacen, ya los dos son ingenieros, y del trabajo que hacen como docentes, pero también deben integrar o asesorar o trabajar sobre datos que hacen al desarrollo agropecuario, tan importante en la provincia de Santa Fe. Imagino que ustedes no solo se circunscriben a Santa Fe, sino que relevan datos de otras provincias o tienen trabajos de extensión o de intercambio con otras universidades, donde el comportamiento del tiempo o el segmento de clima, no quiero equivocarme al decir esto, tenga disímiles comportamientos. ¿Cómo es, cuánto influye? Porque sabemos que las tecnologías también han aportado a las soluciones de la escasez de lluvia, además, por lo menos para algunos cultivos, pero ¿cómo influye este comportamiento tan desigual, ¿no?, de las lluvias, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, en la zona de La Pampa, que es tan importante para el crecimiento agropecuario? Y bueno, resulta fundamental, es una de las variables más importantes, es la variable que cualquier productor por ahí quisiera saber, pronosticar. Si le preguntas a un productor qué variable quisiera saber de acá a 2 o 3 meses con precisión, ni hablar, que va fundamentalmente a considerar como la más importante las precipitaciones. ¿No se puede anticipar esa información? ¿Hoy no estamos tecnológicamente capacitados para tenerla? Hay muchos pronósticos, no siempre son certeros, la realidad es que no... Es un pronóstico. Son pronósticos y puede fallar, como siempre. Claro. Puede fallar, y de hecho fallan mucho. Así que, bueno, es la variable por excelencia que desean conocer los productores para saber cómo afrontar su campaña agrícola. Sí, yo le sumaría que
que justo la variable de precipitación es una variable que tiene una variabilidad, como dice la palabra, tan alta, que bueno, el predecirla es muy complicado. Y bueno, se hacen pronósticos, hay modelos que usan un montón de algoritmos que se basan en estaciones convencionales que están ubicadas en distintos puntos y en función de eso establecen probabilidades. Si bien cada vez se ajusta un poco más, bueno, es justamente una variable más complicada y por ahí se juntan otras cuestiones en los modelos, como son modelos de circunstancia, que ayudan a hacer un poco más certera el pronóstico. Sí, han mejorado, pero bueno, es una probabilidad dentro de todo lo que ya se conoce. ¿Tienen datos de promedios de lluvias? Antes hiciste una comparación, Emiliano, o vos, Verónica, respecto de las lluvias del 21 o del 20 y las de este año. Tampoco tengo los periodos de siembra, yo no manejo ese tipo de información. ¿Cuándo es más importante que llueva, ¿no? Se hace la siembra, vienen las lluvias, que no llueva durante la cosecha, porque eso afecta, eso sí tengo claro, cuando hay cosecha mejor que no llueva. Te diría que sí, eso ni hablar, el tema de la cosecha, a veces hemos tenido años complicados, claro, de cosecha por los caminos, porque el grano no seca como debiera. Claro. Ese es un momento donde mayo, abril, cuando estamos cosechando soja, donde los productores desean que aparezca buen tiempo. Después, fechas de siembra, es interesante que tengamos algo de precipitación como para facilitar la labor de siembra y la germinación de los cultivos. No son montos muy grandes, pero mínimamente cierta necesidad de 10, 15 milímetros, como para, luego de que oregue un poco, permite la siembra, o en muchos casos siembran contra pronóstico. Si tenemos un pronóstico certero a 2 o 3 días, generalmente a 2 o 3 días son un poco más certeros. Luego, si queremos saber el pronóstico a 7 días, ya tenemos una pérdida de performance de los pronósticos. Entonces muchos productores, después de 10, 15 días sin lluvias, donde no tienen condiciones para sembrar, ante la llegada de un pronóstico de lluvia, muchos arriesgan a sembrar, porque ya saben que en 2 o 3 días, si el pronóstico está dando lluvia, muchas veces es más certero, ahí hay más posibilidad de acierto. Entonces eso es un momento importante de una lluvia no tan abundante. Después, a lo largo del cultivo, sí, hay momentos en los cuales hay periodos que son más críticos para el cultivo, donde no debe haber deficiencias hídricas, o si las hay, afecta de sobremanera el rendimiento. Verónica, ¿hay información, se les suministra información a las empresas, al agro, no sé cómo a quienes están dedicados a los cultivos? ¿La universidad es demandada en eso? Es más interno. Bueno, nosotros hacemos los boletines con la intención de ir mostrando cómo va mes a mes, y incluimos información del Servicio Meteorológico a modo de pronóstico y del Instituto de Clima y Agua, que también desarrolló toda una herramienta para determinar la cantidad de agua en 1 metro de perfil de suelo, lo cual da una idea de cómo está el perfil, porque bueno, aparte de las a veces hay que considerar el perfil, si bien necesitamos un determinado valor para poder pensar en comenzar una siembra, necesitamos también contar con agua en el perfil. Entonces, bueno, como con esas 2 herramientas la ayuda al productor. Y nosotros normalmente somos, a veces las empresas nos piden datos, se trabaja con datos, con algún informe, y bueno, lo que hacemos a modo de extensión y comunicación son los boletines. Bueno, que hacemos estudios climáticos, sí, de las condiciones climáticos, bueno, de cómo fueron las campañas, ver por qué los rendimientos se dieron de tal o cual manera de acuerdo a la campaña. Y bueno, en esa línea en la que estamos, y también, bueno, estamos tratando de ver a futuro qué se espera, y bueno, para poder pensar en herramientas de manejo que puedan implementarse en el sistema productivo. Bueno, ustedes reciben información, el Servicio Meteorológico sí la tiene, ¿no? Información satelital, y hay información también de estaciones en distintos lugares de Santa Fe. También sabemos que hay algunas empresas privadas que trabajan el tema de la información meteorológica, que tienen empresas que hacen medidas de suelo, por ejemplo, que toman, no sé, humedad de suelo oportuna también para sembrar. Alguna vez asistí a algún encuentro en la sociedad rural, creo que hace ya unos cuantos años de esto, y alguna información también tenía, pero creo que la tecnología y la ciencia ha avanzado muchísimo, ¿no?, en estos últimos años.
porque los dispositivos, hoy agarras el celular y tenés información de distintas formas para acceder a cómo está el tiempo, pero también me imagino que alguien que va en una cosechadora o en una sembradora también tiene esa información a la mano. Sí, sí, de hecho es muy utilizado en el día a día de un productor agropecuario, desde, como te comentaba, una siembra contra el pronóstico de lluvia hasta definir qué lotes se van a poder pulverizar con algún producto en referencia a los pronósticos de viento. Por darte un ejemplo, si tenemos un instituto educativo, una escuela orientado hacia el norte de un determinado establecimiento y ese establecimiento, ese lote requiere una aplicación de algún producto, manteniendo todas las precauciones y siguiendo al pie de la letra de reglamentación, cualquier empresa aplicadora sabe mañana, porque son bastante certeros los pronósticos de orientación de viento, no solo de intensidad, sino de orientación, son más acertados de lo que uno creería. ¿Más acertados que lo de las lluvias, por ejemplo, Emiliano? O al menos similar. Al menos similar. Uno piensa, yo cuando recién me digamos, orientaba a ver pronósticos para este tipo de trabajo, digo, bueno, pero de viento será tan preciso, y la verdad que en general sí, si pronostican viento norte, es probable que lo tengamos para mañana, y hacía 2 o 3 días es bastante preciso, lo cual permite organizar la logística de una empresa. Me ha tocado decir, no, este lote mañana no se va a poder pulverizar, porque con este pronóstico de viento difícilmente podamos ir. Entonces se organizan muchas empresas de aplicación sabiendo que el pronóstico de viento, si es alto, ya directamente es una jornada donde no hay trabajo, y ya saben que tienen que destinar la jornada para otras actividades. Bueno, es una manera realmente, en el día a día de la logística del sector agropecuario, los pronósticos juegan un rol fundamental para la organización de un sistema productivo. ¿Hay otras facultades de agronomía o algo similares en el país que puedan dar cuenta en el que ustedes tienen intercambios? Sí, hay muchas. Sí, hay un montón de cátedras de climatología que tienen tomando distintos nombres, pero en todas las facultades de agronomía hay una cátedra de climatología, todos hacen distintos estudios y a veces no se vincula por cuestiones más específicas o por algún tema en particular que pueda ser de interés, y bueno, se puede hacer un intercambio, a veces sí, a veces la vorágine va llevando a que cada uno vaya un poco trabajando más generalmente más en su región, en su zona, en su zona de influencia. Y con respecto a lo de estaciones que decías antes, Edgardo, el servicio tiene estaciones convencionales y estaciones automáticas. Y con eso nutre todos los sistemas de alerta, nutre todos los sistemas de pronóstico. Y bueno, lo que tiene fundamental en comparación de cualquier otra red que podamos pensar es que están normalizadas a nivel internacional, que cumplen con requisitos a nivel internacional, y eso hace que sean muy confiables los datos, porque eso también hay que tener muy en cuenta, la confiabilidad del dato. Claro. Y la ubicación de la estación es fundamental para tener un buen dato, que sea representativo, pueda utilizar. Por eso hubo un momento que hubo mucho auge y hay muchas empresas, más que nada muchos privados, empresas o a veces particulares, que tuvieron la posibilidad y adquirieron una estación automática, lo cual está bueno, pero bueno, a veces hay que ver las limitaciones que pueda llegar a tener el uso de ese dato. Y bueno, eso sería como para también la importancia. He notado, buscando, alguna vez me interesé de comparar a distintas aplicaciones, y algunas no tienen un respaldo de una propia estación, sino que están tomando lecturas de otros, ¿no? Y se nota eso, que son simplemente aplicaciones. Claro, eso también quería, exacto, hay muchas aplicaciones, también retomando un poco lo que vos preguntabas del productor, y el productor en el celular puede acceder a un montón, a cualquier persona puede acceder a un montón de pronósticos. Después cambia la confiabilidad. Claro. Siempre los pronósticos oficiales son más confiables que el resto, pero bueno, hay que mirar bien la fuente. Pero hoy la verdad que hay muchas herramientas como para poder planificarse y organizarse, así que me parece que eso es interesante y creo que todavía está no muy aprovechada. Hace poco comentaba en el programa de radio, me interrogaba más que nada, pero no tenía una respuesta. Digo, Rosario tiene un lugar que nos suministra a quienes hacemos radio, hacemos programas, los datos del tiempo, que los releva cerca del aeropuerto.
¿no? Entonces en el aeropuerto 4 grados, en Rosario hay una estación que a veces tomamos la lectura que está en Echesortu y te da 8 grados. Eso por un lado. Es la misma temperatura que puede tener Roldán, que la puede tener, no sé, Oliveros en distintos puntos. A veces no es la misma, pero la lectura que se hace para esta zona es casi una sola. ¿O puedo yo estar equivocado por no tener información adecuada? Y la oficial es correcto, que sea la que comentás de Fisher, donde el aeropuerto del servicio meteorológico es la más cercana y es la que se suele brindar para ¿Y la próxima región que tiene el servicio meteorológico, dónde está instalada? Probablemente tengamos que ir a Sauce Viejo, en Santa Fe. Ah, bastante la distancia. Sí. Y Venado Tuerto. Sí, igual. Claro. Y nosotros tenemos convenio. No somos sinóptica como es la estación del aeropuerto, pero bueno, también tenemos una estación convencional que está en convenio con servicio, con el Servicio Meteorológico Nacional y bueno, formamos parte de la red de servicio y de INTA. Pero bueno, ahí la diferencia, me pareció interesante lo que marcabas, que en Fisher, que donde está el aeropuerto, en Fisher donde da una temperatura y cuando estás en el centro de Rosario, claro, te encontrás con otra. Y bueno, sí, es lógico, porque bueno, otro está en un área más de... en realidad esa sería la temperatura real del aire, la otra está influenciada por toda la cuestión sí, la aldea de cemento, digamos. Se genera lo que se llaman las islas de calor, claro, que hacen que haya diferencias entre una zona rural. Zona rural ya se llama una zona descampada, como podría ser donde está el aeropuerto, o más abierta, y una zona urbana, como sería el centro de Rosario. Entonces, esas islas de calor generan todo un cambio en lo que uno ve en cuanto a precipitaciones, a veces también, porque a veces uno dice, bueno, llovió en tal parte de Rosario y acá no llovió. En mi caso... Y lo que es los pequeños chaparrones que a veces ocurren más en la parte de verano. Y lo que es temperatura, sí. En mi caso, que tengo varias juventudes acumuladas, me acuerdo de un señor de apellido Azula que nos daba los datos del tiempo por una emisora LT8. En esa época había un número fijo del servicio meteorológico al que te podías comunicar de vez en cuando. Y hoy, uno a lo mejor no lo dimensionamos, pero estoy hablando de 20 años atrás. Tampoco es que estoy hablando de un siglo ni de 200 años. Hoy tenés una herramienta de fácil acceso a la información meteorológica en la página del Servicio Meteorológico y, como decía Emiliano, con una cantidad de datos que nosotros no tenemos tiempo muchas veces de revisar en la radio, porque es real. Nosotros damos temperatura, humedad, la presión, el viento, la visibilidad y cuanto mucho la temperatura máxima del día. Miran y comunican el tiempo, pero no lo contrastan con el clima. Claro. Eso también es importante. A veces tomamos un momento y hacemos. A veces la radio, con la velocidad y con la necesidad de dar otras informaciones, no lo relevamos de la manera que lo tenemos que hacer. ¿Qué otro aporte, y acá vengo la pregunta vacía, simplemente que ustedes desde la universidad le aportan con el estudio que hacen de clima, de tiempo? ¿Qué variables se juegan? ¿Qué observan ustedes en la universidad? Si querés. Bueno, ahí yo podría dividir dos áreas en las que trabajamos. Una es la porción de toma de datos, que es la estación agrometeorológica, que conoce la palabra es agrometeorológica, y se diferencia porque hay un instrumental que importa más a la parte productiva que a la parte o podría ser que construyen pronósticos como el servicio, la parte específica, digamos, del pronóstico. Y después, por un lado, aportamos desde ese dato, que está desde el año 1973, la estación este año cumplió 50 años, y es muy valioso tener una fuente de información con una base de datos tan grande, y bueno, porque nos permite ir viendo cómo fue cambiando el clima. Y por otro lado, con esos datos que recopilamos, más a veces cuando se hacen estudios más regionales tomamos datos de otras estaciones provistos por el servicio o por distintas redes de INTA, nos permiten hacer estudios climáticos a largo plazo, en lo que fue ocurriendo y cómo fueron cambiando las condiciones, tanto para lo que es Zavalla como para la condición de otra región que nos puede estar interesando, o generalmente de localidades cercanas o vecinas o que están dentro del área de influencia. No sé si... Emiliano,
Sí, yo en lo personal he trabajado también, a veces con datos de Zavalla, pero muchas veces con datos de distintas estaciones. Vos hoy por ahí consultabas el tema de pronósticos de más largo plazo. Ujú. Yo la variable con la que más he estado trabajando en alguna publicación es el tema precipitaciones, justamente, asociado al fenómeno del Niño, que bueno, siempre Claro. escuchamos muchas consultas al respecto. Y bueno, he hecho un poco un estudio regional para tratar de ver primero si el fenómeno del Niño afecta las precipitaciones de manera similar a lo largo del año. Por un lado, bueno, ya es una hipótesis descartada, digamos, no es el mismo efecto que tiene de las lluvias en invierno que las lluvias en verano. Ujú. Eh, Luego, si ese patrón de circulación atmosférica, que es el Niño, afecta las precipitaciones de manera similar a lo largo del tiempo, digamos, es igual el efecto que ejercía hace 30 años que ejerce ahora Claro. sobre las precipitaciones, también ha sido descartado, ¿no? Es un patrón que va oscilando, el grado de correlación entre el fenómeno y las precipitaciones ha ido cambiando. Ujú. Y también la tercera consigna es si aporta o afecta a la región en todas partes por igual, y Claro. también encontramos que está regionalizado Ujú. el sector donde ejerce mayor efecto, más confinado hacia lo que es el centro y norte de la provincia de Santa Fe, el litoral, es son de las zonas más influenciadas, pero bueno, tiene una variabilidad espacio-temporal, las relaciones del Niño con la lluvia es muy, muy alta. Ujú. El fenómeno del Niño, el fenómeno de la niña, uno más lluvia, uno menos lluvia. ¿Por qué esas dos referencias? Breves, si es posible decirlo. Brevemente, eso es así, pero no a lo largo de todo el año y no en todo el Claro. país. Sobre todo tenemos el momento de mayor injerencia donde podemos encontrar eso, niños con más lluvia y niñas con menos lluvia, es el trimestre de noviembre, diciembre, enero, es lo que más correlación yo he encontrado en cuanto a esta variable, en cuanto a precipitación. Ujú. Y como te decía, más sectorizado hacia el litoral es la región donde más correlaciones hemos encontrado. Y han sido correlaciones crecientes. O sea, hace 30 años tal vez no tenía ese grado de correlación que encontramos en las últimas Claro. décadas. ¿Cuánta influencia tiene en este comportamiento del tiempo, en las variantes que ha tenido el clima, con respecto, no sé, a la quema en los humedales frente a la zona de Rosario y en otros humedales del país que también se ven atacados por este y otros efectos, ¿no? Más que nada por la intervención a veces desaprensiva, por las, no sé, se dice por ampliar las zonas de sembrado, por sacar los pastizales. Es un recurso que ya no tendría que utilizarse, pero ¿cuánto afecta a eso? Por ejemplo, esto lo escuché los otros días sin mucho argumento, ¿no? Pero alguien decía, llueve en las zonas cercanas a Rosario, en Rosario no llueve. Una de las razones son las quemas en los pastizales. ¿Esto puede ser así? Yo no lo afirmaría. Yo tampoco, por eso lo pregunto. No, no, si es porque no viene lloviendo, en realidad hay un pronóstico de niña muy fuerte que viene Sí. de hace 3 años, lamentablemente, Ujú. y cuando parecía que se iba a revertir en este otoño, persistió. La verdad Pero que ¿qué persistió de factores manera influyen para la que importante. no Pero haya... no, ¿Qué incide para que no haya lluvias? ¿Hay algún dato que pueda sostenerse? ¿Por qué no hay lluvia en estos últimos 3 años de la manera que lo esperamos? por la circulación atmosférica, como Mm, está explicando Emiliano antes, mm, el fenómeno niña es un fenómeno, como dijo él, que correlaciona muy alto con nuestra zona del litoral. Sin lugar a dudas está afectando de manera importante a la ocurrencia, ¿no?, de las precipitaciones. ujú. Y bueno, el fenómeno de la niña tiene que ver con una disminución por debajo de lo normal de las precipitaciones de una zona para nuestra zona, vamos a aclarar porque no todo el mundo es así, Ujú. pasa al revés, y el niño tiene que ver para nuestra zona con un aumento de las precipitaciones por encima de la normal. Eso después varía. Claro. Entonces estamos en si por ejemplo al día de hoy el pronóstico de esta temporada, que es agosto, septiembre, octubre, da una probabilidad del 62% de niña, Mm, neutral algo menos, y bueno, de niño prácticamente no. no. Descartado. Para el cierre, para el final, ¿qué podrían agregar? Porque seguramente quedan muchas preguntas y también mucho más de lo que ustedes hacen en la facultad, pero bueno, el programa tiene un límite y hasta acá estamos llegando. Así que 1 minuto o 30 segundos para cada uno. No, un tema que por ahí quedó pendiente fue el tema, algo de lo que vos me consultaste en su momento, que es respecto a
cómo han cambiado las precipitaciones en las últimas décadas. Ujú. Nosotros hemos encontrado, bueno, en general está reportado un corrimiento de las isoyetas, donde antes tal vez los 1.200 milímetros de precipitación, 1.200 se daban capaz que al oeste de la provincia de Entre Ríos, y lo tenemos ya muy cerquita nuestro. Entonces hay un corrimiento, lo cual permite, por ejemplo, que zonas como lo que es el región este de Santiago del Estero, sureste, se terminen volviendo productivas desde un punto de vista agrícola, Claro, cuando por ahí un par de décadas atrás no lo era eran. impensado hacer agricultura, exactamente. Ujú. Sí. Ya que lo mencionaste, para hacer agricultura en Santiago, en el Chaco, en Formosa, han tenido que deforestar también en la propia Corrientes y otros lugares, en propio Santa Fe, ¿no? Eso también influye y si está, me imagino, si está diagramada, pensada, cuidada, es como la explotación minera. Una cosa es explotarla de manera desaprensiva y otra es hacer minería responsable. Con el agro me parece que tiene que pasar por el mismo lugar. Sí, ni hablar, no es, digamos, hoy día no es recomendable y no está permitido lo que es la deforestación. No obstante, esto no quita que uno vea, me ha tocado verlo en 2007 en algún trabajo que he hecho de control de cosecha por allá por Salta, cerca de la localidad Claro. de Galpón, eh, grandes extensiones de superficie, incluso zona en algún campo que estaba recientemente deforestado por ese entonces, recientemente, a 5 o 10 años, Ujú. sistematizados con terrazas para evitar un poco la erosión, porque eran ambientes con pendientes muy altas, no preparados para hacer Claro. agricultura, y por más terraza que tuvieran, realmente me ha quedado grabado unos precipicios de 3, 4, 5 metros de altura al lado del lote agrícola, Claro. producto de que esa tierra no estaba preparada para recibir la precipitación directamente, como es un cultivo, mientras que la arboleda ejerce Ujú. una protección a la intensidad de la lluvia que se suele dar allí. Ujú. Verónica, el cierre de tu parte. No, bueno, nada, un poco tomando el tema que estábamos hablando, es bueno, ese corrimiento de la isoglieta que se corren hacia el oeste, es lo que provocó el avance de la frontera y el desplazamiento de todos los sistemas ganaderos a zonas rurales. Y bueno, y ese cambio en el uso del suelo eh, es lo que genera también que, bueno, haya todos unos problemas extras que va sumando y a Ujú. su vez cambia un poco todo lo que es la circulación y bueno, eso sí afecta, Ujú. va afectando, como decía Emiliano, hay problemas de erosión y junto con, bueno, con toda la dinámica del agua. Ujú. Y eso también puede estar afectando la ocurrencia a lo mejor de precipitaciones que lluevan menos, para ser más gráfico, que lluevan mucho en poco tiempo Ujú. y que, bueno, un suelo que no está pensado para eso, que no en su origen, en su génesis, tuvo otra vegetación y que estaba manifestándose de otra manera, bueno, produzca esas erosiones que, bueno, que después conllevan todos otros tipos de problemas, ¿no? Que, bueno, me parece Una bueno, breve, no todo sé está si, como relacionado. sí, algo breve, no sé si puedes reflexionar sobre esa. Sabemos que la población ha crecido en las últimas décadas en Argentina, pero también en los países limítrofes y en el mundo hay una mayor demanda de alimentos y también de alimentos de carnes. ¿Influye el crecimiento de la cría de ganado? ¿Esto también hace alguna influencia al clima, al tiempo o directamente no? ¿Querés, Vero? Sí, el ganado es uno de los que produce metano, que es los gases de efecto invernadero, Ujú. y bueno, junto con todas las otras emisiones, donde, bueno, cada sector, principalmente energía y agrícola, son los que mayores aportes hacen de distintos tipos de gases de efecto invernadero, bueno, contribuyen a este calentamiento y por lo tanto, bueno, a los problemas que se empiezan a ver en cuanto a cuestiones climáticas o meteorológicas, como los eventos extremos cada vez son más extremos, y eso, bueno, hace que las zonas que son más vulnerables se vuelvan aún más vulnerables, no Claro. solo desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista social. Ujú. Eh, o sea, bueno, hoy hay toda una línea de investigación desde hace rato ya de gente que busca producir ganado pastizales que produzcan menos metano. Pero bueno, Ujú. y sí, hay como una
una dicotomía entre los requerimientos mundiales y los requerimientos climáticos. Claro. ¿No? Quiero decir dicotomía porque hay que como encontrar el equilibrio. Claro, entre la demanda de alimentos y hacer una cría sustentable de otra manera, ¿no? Con otras características. Les agradezco a los dos, han sido muy amables, el tema da para más, esta será una de algunas otras entrevistas que por ahí las podemos continuar en la radio. Que tengan una buena jornada. Bueno, Edgardo, muchas gracias y saludo a la audiencia. Vero también. Bueno, un tema que a mí me interesa porque tengo un gran desconocimiento, ¿no? Siempre por ahí yo hice preguntas sobre cosas que por ahí uno escucha, pero que no tenemos un sustento científico, o por lo menos, aunque sea empírico, de algunos temas. Por eso lo hemos convocado al ingeniero agrónomo Emiliano Josami y a la ingeniera agrónoma Verónica Anibalini. Nos encontramos la semana próxima.